Bien, el objetivo de este video es realizar la marcha de rayos en espejos cóncavos y convexos para poder determinar las imágenes con sus características y su posición. Para eso vamos a trabajar en primer lugar con un espejo cóncavo. Algunos elementos fundamentales para realizar la marcha de rayos correctamente son las siguientes. El eje principal, ¿sí?, que es un eje horizontal que intersecta a la lente en el vértice de la misma, que es este punto que estoy señalando aquí, con el puntero láser. El centro de curvatura del espejo, ¿sí?, que es el centro de esa gran esfera de la cual es parte el espejo cóncavo. Recuerden que un espejo esférico es simplemente un pequeño paquete esférico, es decir, una pequeña parte de esa gran esfera, ¿sí? Este es el punto C, es el centro de esa esfera y por lo tanto del espejo cóncavo. Y el foco, identificado con la letra F mayúscula, es un punto clave porque se determina por medio de un haz de rayos que incide paralelo al eje del espejo, y que todo rayo que incide paralelo al eje principal en el espejo se va a reflejar pasando siempre por el foco. Por eso ese punto queda determinado generalmente por la marcha, por los rayos paralelos, ¿sí? Bien, estos tres puntos, el centro de curvatura, el foco y el vértice del espejo, los vamos a tener en cuenta como puntos de referencia para ir ubicando el objeto en distintos lugares. Bien, comencemos entonces ubicando al objeto, identificado su punta, la punta superior con la letra A, más allá del centro de curvatura. Y vamos a ir trazando los distintos rayos, llamados rayos notables, para ver dónde se forman las imágenes y qué características tienen. Comencemos. Del punto A parte un rayo paralelo al eje principal que se refleja, como dije antes, pasando por el foco, ¿sí? Recuerden que todos los rayos que inciden paralelo al eje principal se van a reflejar pasando por el foco. Ahora, si un rayo incide en el espejo, pero pasando por el centro de curvatura, lo que vamos a notar es que se refleja sobre sí mismo, ¿eh? No cambia de dirección, solo cambia de sentido, ¿eh? Bien, aquí, en este punto que estoy señalando, en la intersección de los rayos reflejados, es donde va a estar ubicado la imagen del punto A. O sea, que la vamos a identificar a este punto con la letra A'. Y es allí donde va a estar ubicada la imagen. Si trazamos la imagen, vemos que la imagen obtenida es una imagen real, porque está formada por rayos reales, que son los rayos reflejados. Es de menor tamaño con respecto al objeto y está invertida. ¿Por qué? Porque el objeto apunta hacia arriba y la imagen apunta hacia abajo. Tienen sentidos opuestos. Bien, veamos qué sucede si ahora ubicamos al objeto justo en el centro de curvatura del espejo cóncavo. En este caso, realizando una marcha de rayos similar, vemos que el rayo paralelo se refleja pasando por el foco, ¿sí? Y en este caso no vamos a usar el rayo que pasa por el centro de curvatura porque no se reflejaría nunca en el espejo, no incide nunca en el espejo. Entonces tenemos que buscar otro rayo notable. El otro rayo notable con el que vamos a trabajar es la inversa del rayo que está aquí trazado. Si el rayo que viene desde el punto A pasa por el foco, entonces se tiene que reflejar paralelo al eje principal, ¿sí? Bien, en esta intersección se va a ubicar el punto A', la imagen del objeto, y al trazar esa imagen vemos que se obtiene una imagen que es real
igual en cuanto al tamaño y nuevamente está invertida. ¿Qué sucede si ahora el objeto está ubicado entre el centro de curvatura y el foco? Bien, todo rayo que incide paralelo al eje principal se va a reflejar pasando por el foco, y todo rayo que pasa por el foco se va a reflejar paralelo al eje principal. Nuevamente, la intersección de los rayos reflejados va a determinar el punto A', la ubicación de la imagen, y si trazamos la imagen, obtenemos nuevamente una imagen real, en este caso mayor en cuanto al objeto, y sigue siendo una imagen invertida. Ahora, lo que vamos a hacer es ubicar al objeto entre el foco y el vértice de la lente. Aquí la marcha va a cambiar considerablemente porque ya el rayo no va a pasar por el foco antes de incidir en el objeto. Veamos cómo es en este caso la marcha de rayos. Todo rayo que incide paralelo al eje principal se refleja pasando por el foco. Hasta aquí no hay ningún cambio. Pero ¿qué sucede con las otras marchas de rayos? La que pasa por el centro de curvatura o la que pasaba por el foco. Bien, veamos. En este caso, estamos dibujando un rayo que parte del punto A, pero que no pasa por el foco, pero que es como si viniera desde el foco. Es decir, incide en el espejo con la dirección del foco. ¿Sí? Es como si el rayo proviniera del foco del espejo, pero en realidad sale del punto A. Entonces, todo rayo que viene con esa dirección tiene que reflejarse paralelo al eje principal. Pero ¿qué sucede? Vemos que los rayos reflejados no se van a intersectar nunca. ¿Por qué? Porque a medida que avanzan en su recorrido, divergen, es decir, se separan cada vez más. Pero lo que sí notamos es que sus prolongaciones hacia atrás, dibujadas con estas líneas punteadas, sí se intersectan. Pues entonces allí, en la intersección de las prolongaciones de los rayos reflejados, es donde se va a formar el punto A' y por lo tanto se va a ubicar la imagen. En este caso, vamos a obtener una imagen virtual porque no está formada por la intersección de rayos reflejados, sino por las prolongaciones de los rayos reflejados. Es evidentemente de mayor tamaño y en este caso es derecha con relación al objeto, puesto que apunta para el mismo lado que él. Bien, con esto agotamos la marcha de rayos en un espejo cóncavo y pasamos a los espejos convexos. El espejo convexo tiene la particularidad de que el foco y el centro de curvatura no están ubicados del lado de donde viene la luz, que para nosotros la luz viene del lado izquierdo, ¿sí? Sino que están ubicados del otro lado del espejo, es decir, a la derecha. Bien, en este caso tenemos un objeto representado por una flecha con su punto A, del cual van a salir diferentes rayos. El rayo que incide paralelo al eje principal se tiene que reflejar pasando por el foco. Pero en este caso no puede pasar por el foco porque el foco está del otro lado de la lente. Es decir, antes se interpone la lente. Por lo tanto, el rayo reflejado no pasa por el foco, pero sí sale con su dirección. Es decir, si prolongamos el rayo reflejado hacia atrás, vemos que pasa por el foco. Bien. Ahora, todo rayo que viene con la dirección del foco, que no llega porque nuevamente se interpone la lente, pero sí lo hace su prolongación, se tiene que reflejar paralelo al eje principal. Nuevamente aquí obtenemos que los rayos reflejados, a medida que avanzan en su recorrido, divergen, se separan cada vez más. Razón por la cual no vamos a obtener una imagen real. Pero sí vemos que sus prolongaciones se intersectan en este punto, en donde se va a ubicar la imagen del punto A. Ahí va a estar ubicado
A', y ahí va a estar ubicada la imagen, que si la trazamos, vemos que va a ser una imagen virtual, formada por prolongaciones de rayos, de menor tamaño, evidentemente, y derecha con relación al objeto, puesto que apunta para el mismo lado. Independientemente de dónde ubiquemos el objeto, siempre vamos a obtener una imagen virtual menor y derecha. Esto se debe a que justamente los focos y el foco y el centro de curvatura en un espejo convexo están ubicados del otro lado de la lente, del espejo, no del lado de donde viene la luz. Ubiquemos el objeto aquí, 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 en cualquier lado, siempre vamos a obtener la misma marcha de rayos y el mismo tipo de imagen.